Mi hermano, hoy les voy a hablar de un acontecimiento que pasó unos días antes de la crucifixión del Señor. Y fue tanto así, mi hermano, ese acontecimiento que quedó registrado en los 4 evangelios. Muchas veces, mi hermano, lo hemos hablado, que muchas veces los evangelios no relatan todas las cosas. Por ejemplo, muchas veces hay cosas que aparecen en Juan, que no aparecen en Marcos, ni en Lucas, ni en Mateo. Pero este acontecimiento que pasó, mi hermano, todos los 4 evangelistas lo vieron necesario escribirlo. Y cuando algo, mi hermano, aparece así en la Biblia, mi hermano, es porque es de suma importancia. Y es que muchas veces, mi hermano, cuando hablamos de acontecimientos bíblicos, mi hermano, es a veces muy complicado dar fechas exactas. Podemos hablar de lugares, de dónde pasó, en qué ciudad pasó, la gente que estaba, pero si vamos es muy difícil decir pasó tal día o a qué hora, es muy complicado. Por eso que muchas veces siempre hay aproximaciones, como en el caso del nacimiento del Señor. Nunca hay una fecha exacta para decir nació en este mes. Siempre hay, mi hermano, aproximaciones. Igualmente que en este acontecimiento no hay una fecha exacta que diga que pasó en tal fecha o en tal momento. Pero siempre yo he dicho, mi hermano, que no importa ni el día, ni la hora, ni la fecha. Lo que importa es lo que pasó. A nosotros no nos importa, mi hermano, nosotros no somos antropólogos que tenemos que estar, mi hermano. Es como cuando un antropólogo encuentra un fósil o un hueso, mi hermano, se revientan la cabeza para ponerle un año de cuándo era ese animal, de que si era de un dinosaurio o de un pez, mi hermano. Y a veces yo creo que nunca ponen una fecha exacta de cuándo fue, porque es complicado, mi hermano, porque han pasado décadas, milenios, y es difícil, hermano, ponerle una fecha exacta a eso. Igualmente que los arqueólogos, cuando descubren ciudades perdidas, mi hermano, es difícil, mi hermano, ponerle, mi hermano, una fecha de cuándo fue que nació esa ciudad, cuándo la construyeron. Es muy complicado, mi hermano. Entonces, mi hermano, a nosotros no nos importa el saber la fecha, ni la hora, ni el día, ni cuándo. Lo que nos importa es saber el significado de lo que pasó. Entonces, mi hermano, este acontecimiento, como ya lo dije anteriormente, quedó registrado en todos los 4 evangelios. Y le estoy hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y les invito a que busquemos nuestras Biblias. Vamos a leer la palabra y vamos después a sacar la enseñanza que Dios quiere mostrarnos en esta tarde para nuestro provecho espiritual. Mateo capítulo 21. Verso 1 al 11. Mateo 21, versículo 1 al 11. Amén. Dice así la poderosa palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino,
y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iban detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mi hermano, vuelvo y repito, fue tan importante esto que quedó registrado en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no es, mi hermano, no es poco, porque este acontecimiento que aconteció en esos días, mi hermano, fue algo, mi hermano, número uno, profetizado desde hace miles de años atrás por Zacarías, el profeta Zacarías, y podemos encontrar esa profecía en el capítulo 9, versículo 9 del profeta Zacarías. Fue algo que ya estaba profetizado, fue algo, mi hermano, que ya Dios había determinado que Jesús visitara de nuevo a Jerusalén. Y podemos ver, mi hermano, en toda la Biblia que Dios, no es la primera vez que Dios visita una ciudad, no es la primera vez que Dios visita a una gente. Podemos ver en toda la Biblia, mi hermano, que Dios visitaba a ciertos personajes. Por ejemplo, mi hermano, cuando Adán y Eva pecan, aún, mi hermano, ellos habiendo sido ellos desechados por Dios, Dios estaba con ellos. Pero antes, mi hermano, cuando ellos estaban en el Edén, Dios tenía comunión con ellos a diario. Dios visitaba siempre a Adán y a Eva en el Edén, y había una comunión con el hombre y Dios. Vemos también, mi hermano, cómo Dios también visitaba a Abraham. Cuando Dios visita a Abraham y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra. Dios, mi hermano, siempre ha visitado a sus hijos, y cuando Dios tiene algo con alguien, Dios visita a esa persona. Cuando Dios, mi hermano, llega un momento en que el mismo Dios visita, mi hermano, a Abraham cuando le promete que iba a tener un hijo y le habla, mi hermano, sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hubo un momento cuando Dios también visita a Moisés. Cuando Moisés estaba en el desierto, después de haber matado al Egipto, Moisés huye al desierto, pasa 40 años en el desierto. Dios visita a Moisés porque dice la Biblia que Dios se acordó del sufrimiento de su pueblo. Y Dios va y visita a Moisés porque Dios tenía a Moisés determinado para hacer una misión. Hermanos, así que no era la primera vez que Dios visitaba a su pueblo. Y a veces, mi hermano, los dos acontecimientos más grandes de la historia es el nacimiento de Jesús, su muerte y su resurrección. Pero a veces, hermano, cuando empezamos a leer la palabra, hubo también en el Antiguo Testamento un acontecimiento, mi hermano, que para mí es tremendo y poderoso. Cuando Dios visita, mi hermano, al pueblo, cuando Dios desciende al monte Sinaí. Eso lo podemos conseguir en Éxodo. Mi hermano, cuando Dios personalmente, dice la Biblia que el monte temblaba, que habían truenos, cuando Dios, el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, mi hermano, como Dios hablaba. Cuando Dios le entrega las leyes a Israel por medio de Moisés, el pueblo escuchaba la voz de Dios. Dios descendió en ese monte, mi hermano. Para mí es también un acontecimiento, mi hermano, muy poderoso. Por eso que Dios, mi hermano, siempre Dios visitaba a su pueblo. Siempre Dios, mi hermano, tenía algo en especial con esto, mi hermano. Cuando hay necesidad en nuestras vidas, cuando Dios conoce, mi hermano, nuestras vidas, llega el momento en que Dios visita nuestras vidas. Cuando tú y yo no teníamos a Dios, Dios en su misericordia, Dios visitó nuestras vidas para darnos a entender, mi hermano, y conocer la salvación que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Pero este acontecimiento, mi hermano, era algo muy profético y era algo, mi hermano, muy especial. Número uno, mi hermano, Jesús, lo vemos que le da una orden a sus dos discípulos y le dice: vayan a tal lugar, van a conseguir un pollino y una mula. Mi hermano, el pollino es el animal más manso y más tranquilo que hay de todos los animales de carga. Es el pollino. Y solamente, mi hermano, los reyes, escúcheme bien esto, los reyes solamente en Israel eran los únicos que podían subir a un pollino
y entrar en ese pollino a la ciudad. Jesús estaba dando a entender con esto, mi hermano, de que Jesús era el rey de los judíos con esta visitación. Jesús, mi hermano, ya sabía todas las advertencias y el odio que le tenían los judíos. Jesús, mi hermano, fue un acto, además, mi hermano, un acto profético, fue un acto, mi hermano, de valentía. Porque el Señor estaba corriendo el riesgo de que lo bajaran de ese pollino y lo mataran. Pero todavía no era el tiempo de Dios y la palabra de Dios, por supuesto que se tenía que cumplir. Entonces dice la Biblia, mi hermano, que es lo que se celebra, ese acontecimiento es lo que celebra la gente cuando llaman Domingos de Ramos, que es cuando están la gente con su palmita los domingos en la iglesia. Eso es ese acontecimiento, cuando la gente tiende sus mantos y clama Hosana, Hosana. Y esta palabra, mi hermano, la palabra Hosana, aunque nos recuerda cuando el Señor Jesús nace y los ángeles se le aparecen a los pastores en el desierto, también los ángeles usaron la palabra Hosana, bendito el que ha nacido en Israel o el rey. Esta palabra, mi hermano, a pesar que en ese momento se utiliza como algo de júbilo, porque están celebrando de que Jesús haya visitado a Jerusalén. El verdadero significado de la palabra Hosana es un clamor. El verdadero significado de la palabra Hosana es sálvanos, Señor. Ese es el verdadero significado de la palabra Hosana. Pero aunque aquí el pueblo lo estaba utilizando como palabra de júbilo, como de fiesta, la gente estaba contenta de que esto estaba pasando en Jerusalén. Jesús sabía muy bien, mi hermano, estas cosas que tenían que pasar el antes y el después. Muchas veces Jesús se ocultaba porque Jesús no quería que lo reconocieran. Muchas veces cuando Jesús hacía milagros, Jesús muchas veces le decía a la persona que él sanaba, no diga que fui yo que te sané. Muchas veces, mi hermano, cuando él multiplicó los panes, la gente se alborotaba y la gente lo quería hacer rey. Pero Jesús sabía muy bien que él no vino a ser rey terrenal, y Jesús muchas veces se escapaba de estas cosas. Pero en esta ocasión, mi hermano, Jesús quiso ser todo públicamente. Jesús no pasó a escondida, no entró a Jerusalén a escondida. La palabra se tenía que cumplir. Ahora, ¿por qué, mi hermano, Jesús visita Jerusalén? Es, mi hermano, muy importante recordar que, como lo dije anteriormente, Dios siempre ha visitado a su pueblo. Y yo a veces me pongo a pensar qué hubiera pasado, me pongo a analizar en mi humana, en mis humanos pensamientos, qué hubiera pasado si Israel hubiese reconocido a Jesús como su Salvador en ese momento. ¿Qué hubiera pasado en la historia? ¿Qué hubiera pasado después si el pueblo se hubiera arrepentido y hubieran reconocido a Jesús como su Salvador? Como todos lo tenemos que traer a la Biblia, mi hermano, como estoy diciendo, es mi opinión personal y es un pensamiento mío, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó, eso no podía pasar, porque si el pueblo hubiera reconocido a Jesús como su Salvador, el pueblo no iba a estar libre de pecado. Jesús tenía que morir en la cruz. Entonces no hubiera importado si el pueblo hubiera reconocido a Jesús como su Salvador, como el Hijo de Dios, porque nada iba a estar cumplido. Todo iba a estar cumplido después de que nuestro Señor fuera crucificado en la cruz. Pero me lleva esto, mi hermano, a recordar cuando Dios envía al profeta Jonás a Nínive. Y dice la Biblia que todo el pueblo, mi hermano, se humilló. Todo el pueblo reconoció, mi hermano, que lo que venía era juicio de Dios. Y dice la palabra, mi hermano, que hasta el rey, que los animales, que todo el pueblo se metió en ayuno y oración y se arrepintieron. Dice la Biblia que Dios perdonó a esa nación. Años después, 130 años después, fue que esta nación fue destruida completamente, porque otra vez volvieron a sus andadas. Porque muchas veces, mi hermano, las cosas son así. Muchas somos como muy fácil para olvidar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces, mi hermano, Dios hace algo en nuestras vidas
Y puede pasar 1 año, 2 años, mi hermano, y estamos bien, pero después se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios en su misericordia ha visitado nuestras vidas. Dios en esta oportunidad, Dios visita a Israel, mi hermano. Y lo más lamentable de esto es que Israel no reconoció jamás que era Dios mismo visitando a su pueblo. Ni cuándo nació. Y déjame decirle, mi hermano, que esto no era algo oculto por Israel. Esto estaba en la ley. Ellos sabían que venía un Mesías, pero cuando de verdad vino, no reconocieron ese momento, mi hermano. Y eso es lo más doloroso que puede pasar en mi vida y en tu vida. Que cuando Dios visita mi vida para cambiar mi vida, para transformar mi vida, yo no reconozca que es Dios que está visitando mi vida en ese momento. Israel no comprendió, nunca entendió, nunca, mi hermano, vio que de verdad era Dios que estaba una vez más visitando, mi hermano, a su pueblo. Es lo peor que nos puede pasar a ti y a mí como hijos de Dios, el no reconocer cuando Dios está visitando mi vida, cuando Dios está queriendo, mi hermano, transformar mi vida. Israel no entendió esto, mi hermano. Y dice la palabra, mi hermano, a esto le siguió otro acontecimiento que fue cuando Jesús entra al templo y Jesús azota a las ovejas porque él encontró que el templo que fue dedicado especialmente y exclusivamente para adorar a Dios, honrar a Dios, lo habían convertido, mi hermano, como en un mercado. Cuando Jesús entra al templo, mi hermano, ve a la gente vendiendo palomas, ve a la gente vendiendo animales, ve a la gente cambiando dinero. ¿Por qué, mi hermano? Dice la palabra, mi hermano, que en aquellos tiempos, cuando venía toda la gente, mi hermano, a ofrecer sacrificio al templo, la gente tenía que traer sus animales para el sacrificio. Y fue tanta la corrupción que hubo en Israel en Israel y penetró hasta en la casa de Dios, que la gente, mi hermano, empezaron a hacer de todo esto, mi hermano, que era algo sagrado para el pueblo de Israel. Ellos lo transformaron en un negocio. Empezaron, mi hermano, a cobrar impuestos a la gente que entraba al templo. Se cobraba, mi hermano, un impuesto a la gente que entraba al templo de Dios a ofrecer sacrificio. Eran 2 ciclos de plata que se cobraba, mi hermano, a cada ciudadano que quería entrar al templo. Eran 2 ciclos de plata, que eso equivalía a 2 días de trabajo. Y eso no estaba, mi hermano, permitido para hacerlo. Gente que venía de tantos países, mi hermano, alrededor, porque los judíos se habían dispersado, habían tantas monedas y tanto dinero como en nuestros tiempos, de diferentes, como el dólar, como el euro, como el bolívar, en todas partes del mundo. La gente venía con su dinero. Y como ellos no podían comprar ningún animal, porque en el templo, mi hermano, Israel tenía su propia moneda, ellos hacían negocio cambiando el dinero que trae la gente por el dinero de ellos. Mi hermano, ¿y cómo le robaban a la gente? Mucha gente traía sus propios animales para ofrecérselo a Dios, y muchas veces ellos, cuando entraban al templo, le decían que ese animal estaba defectuoso, no se podía sacrificar. Ellos vendían los animales que ellos tenían a esa persona porque tenía que esa persona hacerlo. Hermano, si esa persona, por ejemplo, le costó ese animal unas 5,000 coronas, y si esa persona le dice que no, ese animal no puedes tú sacrificarlo, me tienes que comprar uno a mí que lo que yo tengo son buenos. Póngase usted que esa persona se lo vendía a 20,000 coronas. Mi hermano, un negocio tan grande que se hacía en la misma casa de Dios. Israel se había corrompido tanto, mi hermano, que ya no había ni respeto por la casa de Dios. Si no conocieron a Jesús, mi hermano, y cuando Jesús, es difícil, cuando en nuestras vidas no conocemos a nuestro Señor, hermano, nunca habrá respeto por Dios. En nuestra vida, mi hermano, pasada, cuando tú ni yo conocíamos al Señor, jamás hubo respeto hacia Dios. Hacíamos lo que nos viniera en gana, porque no está ese temor de Dios en nuestras vidas. Israel, mi hermano, pasó por ese mismo momento, por esa misma cosa, mi hermano. Israel había perdido el temor de Dios. Israel se había olvidado de tantas cosas que Dios había hecho con él en el desierto. Israel, mi hermano, se había olvidado, mi hermano, aún de las promesas de que Dios
iba a enviar un Mesías para libertarlo. Y cuando de verdad Dios le envía, no reconocieron cuando Dios visitaba otra vez a Israel, mi hermano. Por eso, mi hermano, que les vuelvo a decir y les repito una vez más, lo peor que nos puede pasar en nuestras vidas es no reconocer cuando Dios está visitando nuestras vidas. Quizás Dios quiere visitar tu vida en esta mañana, porque no sé cómo es tu vida, pero quizás Dios quiere darte a ti una nueva oportunidad y tú quizás no reconozcas esto en tu vida. Qué triste sería, mi hermano. Dios quería darle una oportunidad a su pueblo y Israel jamás entendió esto, mi hermano. El pueblo se había depravado tanto, mi hermano, que ya el temor de Dios, el templo que con tanto fiesta le presentó en Salomón a Dios, mi hermano, fue corrompido, mi hermano, de una manera terrible. Que por eso que el Señor, mi hermano, cuando llega, azota a la gente, voltea las mesas, mi hermano, y eso también estaba escrito. Dice la Biblia que el celo de tu casa me consume. Son tantas cosas, mi hermano, que uno puede, que podemos nosotros, mi hermano, traer a nuestra vida al pensar esto, mi hermano. Estamos reconociendo, mi hermano, estamos sabiendo cuando Dios está visitando mi vida, cuando Dios me quiere ayudar. Y en vez de yo reconocer que Dios me está ayudando, que Dios quiere tratar con mi vida, que Dios me quiere dar una oportunidad más a mi vida, yo no estoy entendiendo esto. Qué triste sería si esto está pasando en nuestras vidas. El no reconocer cuando Dios está visitando nuestras vidas. Porque déjame decirles, mis hermanos, cuando Dios visita nuestras vidas es porque Dios nos ama. Y no hablo de las personas nuevas o los que no conocen a Dios, aún con los que conocen a Dios. No estoy hablando, mi hermano, de la persona que no conoce a Dios, aún en el mismo pueblo de Dios, mi hermano. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce, mi hermano, nuestras vidas. Y muchas veces, mi hermano, Dios nos habla de una u otra manera y no entendemos cuando Dios está tratando con nuestras vidas. Entonces, mi hermano, tengamos esto presente en nuestras vidas, que lo peor que me puede pasar a mí y a usted es no reconocer, mi hermano, el trato de Dios en mi vida. La oportunidad nueva que Dios me está dando en mi vida. Porque lo hemos dicho muchas veces, no somos perfectos, cometemos errores. Y el hecho de que estemos en la iglesia no quiere decir que seamos perfectos. Tenemos errores en nuestras vidas, fallas en nuestras vidas, tropiezos en nuestras vidas, caídas en nuestras vidas. Por eso, razón, mi hermano, es muy importante el discernir cuando Dios está tratando con mi vida. Porque si en ese momento que Dios está tratando con mi vida, yo no sé que es Dios que está tratando con mi vida, mi hermano, estoy perdiendo una oportunidad tan grande en mi vida que quizás yo no sé si la vuelva a tener después. Yo sé que dice la palabra de Dios, mi hermano, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo sé, mi hermano, pero siempre hay un límite. Siempre hay un límite, mi hermano. Así que recordemos, mi hermano, esto en nuestras vidas. Cuando Dios visita nuestras vidas, cuando Dios, mi hermano, quiere darme una nueva oportunidad, no nos ceguemos, mi hermano, a nosotros mismos. No ignoremos, mi hermano, la misericordia de Dios. No tengamos en poco la misericordia de Dios. Porque le vuelvo y le repito, usted no sabe si esa es la única oportunidad que usted va a tener en su vida y que usted no la supo aprovechar. Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos ayude. Dios nos ayude, mi hermano, a que cada día nuestro amor por el Señor crezca más. Dios nos ayuda a que cada día nuestra fe se fundamente más en Él y solamente en Él, que a pesar de los problemas, de la tristeza o cualquier momento duro o difícil que tengamos que pasar en nuestras vidas, que nunca nos alejemos de Él, que nunca tengamos su sacrificio en vano, todo lo que el amor que Dios nos ha mostrado hasta el final, hasta la cruz, que no tengamos esto en vano, mis hermanos. Pablo decía, no pisoteemos la sangre de Cristo.
no tengamos en poco lo que Dios hizo por nosotros a través de nuestro Señor. No seamos, mi hermano, como el pueblo de Israel, que jamás reconocieron cuando Dios los visitaba. Y no es que fue algo por sorpresa, ya Israel sabía todas estas cosas, mi hermano. La ley mi hermano, a los judíos o los israelitas, ellos le inculcaban o le enseñaban la ley a sus hijos desde que nacían. Así que, mi hermano, que todas estas palabras, mi hermano, ellos lo sabían. Ellos sabían que Dios en algún momento Dios iba a enviar un Mesías, Dios iba a traerle a ellos libertad, pero nunca entendieron el trato de Dios. Nunca entendieron cómo Dios estaba tratando con ellos. Y mucho menos iban a entender cuando Dios los visitó a ellos, mi hermano. Entonces, mi hermano, esto es para que nosotros abramos nuestros ojos y que cada día, mi hermano, no dependamos de nuestras propias opiniones, no dependamos de nosotros mismos, sino que aprendamos a depender de Dios. Aprendamos, mi hermano, a descansar en Dios. Aprendamos, mi hermano, a confiar en Dios en cualquier circunstancia. No que después, mi hermano, que venga la prueba, no me aparté por la prueba sabiendo, mi hermano, que tenemos, mi hermano, promesas de Dios para todo momento. Yo sé que hay momentos que estamos en altibajos, mi hermano, pero nuestra fe por el Señor tiene que ser constante. Y cada prueba y cada momento difícil, mi hermano, es para que Dios esté trabajando en nosotros. Y que muchas veces, mi hermano, no entendemos cuando Dios está trabajando en nuestras vidas. Muchas veces lo dije hace tiempo, que lamentable es cuando Dios está tratando con mi vida y yo no entiendo que esa prueba que Dios mandó a mi vida para mi crecimiento espiritual, para yo fundamentarme más en Él, yo no entendí que era de parte de Dios y esa prueba me aparta a mí de Él. Qué lamentable sería eso, mi hermano. Yo siempre he dicho, mi hermano, que ninguna prueba es para que nosotros nos apartemos del Señor. Más bien para que nuestra fe sea fundamentada más, para que nuestro crecimiento espiritual sea más firme, mi hermano, en el Señor. Pero que el problema está que no entendemos cómo Dios trabaja. Porque muchas veces queremos mordear a Dios a nuestra manera y queremos que Dios trabaje como yo quiero que trabaje. Hermano, las pruebas son las únicas cosas que nosotros no podemos escoger. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, yo creo que tú me pruebes en esto, pero en esto no. Porque esto para mí es más fácil, pero esto para mí es más duro. Hermano, no podemos nunca escoger esto. Y la esperanza en la cual nosotros tenemos que descansar es que, dice la palabra, mi hermano, que Dios jamás nos mandará algo, una prueba en nuestras vidas que tú y yo no podamos soportar. Porque Dios no es injusto. Y no se queda allí, sino que juntamente con la prueba también nos da la salida. Mi hermano, esto es algo para que tú y yo tengamos muy en cuenta. No te asombres por el momento, no te sorprendas por el momento que estás pasando hoy en día en tu vida. Quizás aflicción, quizás un problema económico, quizás, mi hermano, un problema familiar, un problema sentimental, un problema, mi hermano, aún espiritual en tu vida. Mi hermano, descansa en Dios. Y que más bien esto, en vez de alejarte de Él, te haga acercar más de Él. Te haga doblar más las rodillas ante el Señor. Y buscar en Él, porque de Él solamente nos vendrá nuestra fuerza y fortaleza para seguir adelante. Lo peor, mi hermano, es que nosotros en la prueba nos apartemos del Señor. Eso es lo peor que nos puede pasar en nuestras vidas. Como hizo Pedro cuando el Señor lo llama a la barca, Pedro quita los ojos del Señor y empieza a hundirse en el mar. Hay una enseñanza muy grande para nosotros, mi hermano. En todo momento, mi hermano, tenga sus ojos puestos en el Señor. En cualquier situación, sus ojos puestos en el Señor. No ignore, mi hermano, las veces que Dios está visitando su vida para darte una nueva oportunidad.
No ignores, mi hermano, el trato de Dios en su vida. Porque es terrible si eso llegara a pasar en nuestras vidas. Tengamos en cuenta esto, mis hermanos. Fundamentémonos más en el Señor, busquemos más en el Señor. Mire, mi hermano, a veces yo me pongo, a veces yo leyendo esto, cuando Jesús llegó al templo, ¿qué pasaría si en estos tiempos que estamos viviendo, Jesús llegara, mi hermano, a las iglesias actualmente? Cuando, mi hermano, se ha corrompido hasta el evangelio y son cosas que no tenemos que sorprendernos porque están escritas. Donde se hacen hasta negocios en las iglesias, mi hermano. Que si mi fe en el Señor no está fundamentada, mi hermano, al yo ver estas cosas van a ser motivos de que yo me aparte del Señor. Si mi fe está puesta en la iglesia o en el pastor, mi hermano, al yo ver tantas cosas que pasan alrededor actualmente, mi hermano, eso va a hacer de que yo huya de la iglesia. Si mi fe está puesta en el hombre y no en Dios. Porque esa es otra cosa que nos falta, que tenemos que entender. Mi hermano, nunca jamás ponga su fe en el hombre, en el pastor, en el líder, en nadie, mi hermano. Llámese quien se llame. Yo puedo fallar después, mi hermano. Y usted quizás tenga sus ojos puestos en mí. No, si el hermano falló, ok, yo también. Ponga siempre su fe, sus ojos en el Señor. Nunca en el hombre. Sí, mi hermano, a veces tantas cosas que pasan que nos pueden hasta decepcionar. Y esas cosas las usa muy bien el enemigo para apartarnos del Señor. Pero cuando su fe, su mirada está puesta en el Señor, mi hermano, nada ni nadie lo va a hacer mover. Podrá un poco resbalar, podrá un poco, mi hermano, sentirse mal, Dios le dará fuerza nuevamente. Por eso es que Dios muchas veces visita nuestras vidas. Y vuelvo y repito, lo peor es no reconocer cuando Dios está visitando mi vida para darme o para darnos consuelo o para darnos una nueva oportunidad. Tengamos esto, mi hermano, muy presente en nuestras vidas y sigamos adelante. Esforcémonos un poco más, mi hermano, para cada día, mi hermano, agradarle al Señor. Busquemos cada día más del Señor. Animémonos los unos a los otros. Démonos ánimo los unos a los otros. Y pongamos nuestra mirada siempre en el Señor. Si Dios, mi hermano, si Dios ha permitido esta palabra hoy, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce, mi hermano, que quizás no nos haga falta, mi hermano, abrir nuestros ojos y entender si en mi vida actuar o está pasando algo en mi vida y Dios me está hablando de que entienda de que Él está permitiendo estas cosas para mi crecimiento espiritual. No ignoremos jamás, mi hermano, el trato de Dios en nuestras vidas. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque eres grande, gracias porque eres digno de honra, de gloria. Gracias porque nos amas, Dios querido. Gracias porque tienes misericordia de nosotros, Señor. Señor, me uno con mis hermanos, con mis hermanas para pedirte, Dios mío, que avive nuestros corazones, Señor. Que nos despiertes, Dios adorado. Que quites de nosotros la apatía, Dios mío, el enfriamiento muchas veces en nuestras vidas, Señor. Que nos des nueva fuerza para seguir adelante, Señor amado. Que nos ayude a ser constante, Señor, en la oración. Que nos ayudes a amarnos como tú nos manda que nos amemos, Señor. Que seamos uno en ti, Señor. Que haga un verdadero amor genuino en nuestras vidas, en nuestros corazones. Una unidad en nosotros, Señor amado. Para que tú seas glorificado en todas nuestras vidas, Señor. Señor, danos fuerzas cada día y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Señor. Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti siempre y nunca en el hombre, Señor. Que tengamos, Dios mío, nuestra fe puesta en ti, Señor amado. Porque nuestras fuerzas vienen de ti, Señor. Señor, ayúdanos, Dios adorado, contrista nuestro espíritu. Contrista nuestro espíritu, Señor.
para que podamos entender, Dios mío, y ver con claridad cómo tú estás tratando con nuestras vidas. Cuando tú estás por amor y por misericordia visitando nuestras vidas nuevamente, Dios adorado, para darnos una nueva oportunidad. Nos permite que seamos ciegos para no ver, Dios mío, tu misericordia. Nos permite, Dios mío, que nos ceguemos a nosotros mismos, Dios mío, para no entender tu trato, para no entender tu amor, para no entender tu misericordia para nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos, Señor amado, y afírmanos en ti, Señor, en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y multiplícanos nuestra fuerza, mi Dios adorado, para seguir adelante cada día, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te lo pido. Amén.